Damos un giro de 180 grados y regresamos al tema Venezuela. Dejemos aquí que corra lo que dijo Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, que habló de cambiar la existencia del helicoide, una temible cárcel que ha sido ocupada por presos políticos, entre otras cosas, en otra cosa. Y también una ley de amnistía. Aquí Delcy Rodríguez hablando del tema. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Pido a quienes han sido beneficiados por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados, pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay, desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela. Quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla nuestra Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos. Pido entonces, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, toda la colaboración para que, una vez que la Comisión para la Revolución de la Justicia y para el Programa de Convivencia se activen en los próximos días, pueda la Asamblea Nacional dar máxima celeridad a la aprobación de esta ley de amnistía general para Venezuela. Igualmente, quiero hacer otro anuncio. En el marco del relanzamiento de la misión Guardianes de la Patria, que contemple programas de atención socioeconómica para nuestros funcionarios policiales, hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Pues son estos anuncios que hace Delcy Rodríguez, ley de amnistía y una reconversión del temible helicoide, centro penal que, bueno, pues se ha convertido en un símbolo del régimen chavista y madurista y todo lo que representa este lugar. ¿Qué dice alguien como Luis Carlos Díaz, colega periodista y defensor de derechos humanos, especializado en libertad de expresión, en derechos digitales, una figura muy importante con la que hemos conversado pues en todo este proceso? Luis Carlos, gracias por estar aquí y contarnos qué te parece todo esto. Bienvenido al programa. Un abrazo grande, Carmen, y además también recordar que en 2019 estuve preso en el helicoide, así como muchísimas otras personas en Venezuela que han pasado por allí. Eso no es una cárcel, no es una cárcel común.
Es la sede de un cuerpo de inteligencia que fueron convirtiendo en este centro de tortura inmenso y que además estuvo bajo la orden de Delcy Rodríguez durante muchos años. Delcy Rodríguez, como vicepresidenta de la República, era la cabeza, era la líder de la cadena de mando del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, así que a ella le respondían todos los torturadores del helicoide, todas las personas que durante años estuvieron allí cometiendo estos crímenes de lesa humanidad. Este anuncio de amnistía nos tiene a todos muy expectantes porque hasta el día de hoy no han publicado el borrador, no se sabe cuál va a ser su alcance, pero sí es muy curioso que Delcy Rodríguez en su discurso diga exactamente periodo de violencia política desde 1999 hasta el presente, porque lo que hace es describir al chavismo. Ella quiere presentar esto como una suerte de confrontación, como si las dos partes hubiesen estado en igualdad de condiciones. Y la oposición, los disidentes políticos, los periodistas, los defensores, nunca tuvieron centros de tortura para los chavistas, nunca tuvieron, vamos a decir, esta maquinaria de represión que desaparecía personas y que además podía asesinarlas con total impunidad. Entonces, quien se tiene que desmontar es el sistema que rige Delcy Rodríguez. Y esto te muestra además el alcance, el logro de la captura de Nicolás Maduro ejecutada por Estados Unidos. Así que este cambio, donde gente se paró a aplaudirla, y es la misma gente que en 2016 bloqueó la ley de amnistía que se propuso desde el Parlamento, para nosotros es increíble. Es decir, es un cambio radical y te demuestra que el chavismo estuvo dispuesto a entregarle el país a Estados Unidos antes de reconocer que se había robado las elecciones del 2024. Pues ni más ni menos, y sí, es muy importante lo que estás diciendo. Dice Delcy Rodríguez en este mensaje que efectivamente violencia política le llamó, periodo de violencia política 1999 a la fecha 2026, aunque no se conocen los detalles, que se tendría que esperar, lo mínimo que se tendría que esperar de una figura de ley de amnistía, que muchos podrían discutir, amnistiarme por un delito que no cometí, los presos políticos que fueron encarcelados por razones políticas y no por delitos reales. Bueno, es una circunstancia compleja, pero en un contexto como este, parecería que lo que puede agilizar la liberación pronta y expedita de los presos políticos es esta figura de amnistía. ¿Qué opinión te merece a ti? Sí, es que esa es una trampa que ya hizo Delcy Rodríguez en 2018, cuando en el Palacio Amarillo de Caracas se hizo una liberación de presos políticos y los obligaron a reconocer responsabilidad de crímenes que no habían cometido para que el Estado se los perdonara. Por lo tanto, en esta ocasión no se puede repetir. Es decir, no se está hablando de que la gente reconozca crímenes ni nada, sino que es el propio Estado el que anula, el que debería más bien pedirle perdón a las personas por esto que han hecho. Así que eso quedaría fuera de la mesa y esperemos que el borrador así lo tenga. Lo segundo es que no sea una amnistía que proteja a los violadores de derechos humanos que detuvieron, desaparecieron y torturaron a los presos políticos. Es decir, que no sea el chavismo amnistiándose a sí mismo, primero porque no se podría y segundo porque la investigación en la Corte Penal Internacional se mantiene y en otros espacios. Lo tercero es lo que más nos preocupa y es que sea el chavismo el que defina qué es y qué no es un preso político. Porque fíjate que ella misma dice que están excluidos aquellos que han estado vinculados al narcotráfico, al homicidio y a crímenes, y a mí me consta de primera mano de casos que son inventados, que son forjados, y a la gente la culpan de asesinato, de narcotráfico o de cometer crímenes de lesa humanidad, y así el chavismo les ensucia el expediente. Entonces, que ellos hoy día usen eso como seguro de vida para mantener en prisión, por ejemplo, al grupo de policías metropolitanos, que son los presos políticos que más tiempo tienen en Venezuela, están allí desde hace 23 años, no sería justo. No sería justo con las causas y las injusticias que le han hecho a ellos. Así que esos debates se van a disparar a partir de la publicación del borrador, de que se discuta el borrador, y durante el fin de semana hemos visto algunas excarcelaciones, entre ellas 2 defensores de derechos humanos, los 2 que quedaban en prisión, Eduardo Torres, que es un abogado que además se especializaba en acompañar a familias a buscar a gente desaparecida, hasta que a él lo desaparecieron. Eduardo Torres es de la organización Provea, de la más grande en Venezuela, es decir, la más histórica en términos de alcance en registro de derechos humanos, y Javier Tarazona estaba preso desde el año 2021, era el director de una organización llamada Fundaredes y fue una de las personas que denunció las vinculaciones del chavismo con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, y a él lo encarcelan por esas cosas
cuando el propio chavismo reconoció públicamente que tiene buenas relaciones con el ELN. De hecho, le sirvió a Colombia como mediador en una negociación. Entonces, Javier estaba preso por hacer su trabajo, estaba preso por lo justo, y después de 5 años pudo salir ayer domingo. Entonces, hemos visto estas liberaciones que hasta ahora suman unas 350 de más de 1.000 presos políticos, sigue siendo insuficiente, y eso incluye, ya te comenté la vez pasada, 3 mexicanos, y ahora se han sumado 2 mexicanos más. Llegamos hasta ahora a 5 mexicanos presos arbitrariamente en Venezuela. Los 2 nuevos, que son casos viejos, son Diego Gómez y Gustavo Orellana. Ellos estaban presos ya desde el año pasado. Los nuevos son Rafael Guadalupe Rocha y Francisco Javier Denis, que tienen 6 años privados de libertad en Venezuela sin juicio y sin sentencia. Y eso es parte de las características de los presos arbitrarios en Venezuela. Estamos hablando de 2 pilotos de Sonora, de México, que están presos en Venezuela desde hace 6 años y no tienen ningún juicio en su contra. Pilotos, Luis Carlos. Sí, son pilotos. Rafael Guadalupe Rocha Benítez y Francisco Javier Denis Dueñas. Son mexicanos. Y fíjate qué ocurre, que con los casos de los que te comenté la vez pasada, que son Diego Toral, Gustavo Orellana y Gladys Orellana, la Embajada de México en Caracas le comunicó a los familiares en México, que no han recibido respuesta de las notas verbales que envían a las autoridades venezolanas, y le piden a las familias en México que se esperen hasta la audiencia preliminar. Y yo siento, Carmen, que tenemos que hacer esta alerta en México. El Estado mexicano no puede esperar que Venezuela se comporte como una democracia, porque no lo es, y no se puede esperar a que los tribunales se comporten como si hubiese democracia, si hubiese debido proceso, porque no lo hacen. Si le dicen a la familia de Diego Toral y Gustavo Orellana que se esperen a la audiencia preliminar, y ya tenemos en los casos de los pilotos Rafael y Francisco 6 años sin que los presenten en tribunales, pues eso no tiene sentido. Este es el momento perfecto para presionar, sea directamente, sea articulado con Estados Unidos, pero México tiene que rescatar a sus ciudadanos presos en Venezuela, como lo están haciendo o lo están tratando de hacer los españoles y los checos y los alemanes y más de 30 nacionalidades distintas que tenían rehenes en manos del chavismo. Pero en este mismo contexto nuevo, donde ocurrió lo que ocurrió, ¿se les siguió pidiendo que se esperaran a la audiencia correspondiente? ¿O fue antes de que capturaran a Chávez? A Maduro. Es que lamentablemente ha sido así. O sea, se ha jugado esta estrategia de esperemos los tiempos de los tribunales venezolanos. Que y aquí México... no hace falta tiempos de ningún tribunal. Cualquier preso puede ser liberado con una llamada telefónica del poder, y en este caso el poder, pues bueno, una parte lo tiene Estados Unidos y la otra parte es Delcy Rodríguez y los tribunales. Es que es muy delicado lo que dices, Luis Carlos, porque entonces querría decir que el gobierno mexicano está dejando pasar circunstancias pues inadmisibles. Al final de cuentas tendría que exigir, como los demás países, la liberación de los mexicanos que están presos políticos allá. Sí, es exactamente eso, y con Colombia también nos está ocurriendo. Es el país que tiene más presos en Venezuela, son más de 20, alrededor de 25, y Colombia no está presionando lo suficiente. Por lo menos Portugal en la última semana logró excarcelar a dos ciudadanos portugueses venezolanos, y de verdad ha sido una alegría absoluta para sus familias que regresen a casa. Salió otro español, y además se han sabido de casos nuevos, pero el hecho de que los mexicanos sigan allí y se hable de ellos como si fuesen casos comunes, no tiene ningún sentido, porque en Venezuela no hay justicia. Entonces, aunque el Estado venezolano diga que están vinculados a estos crímenes, puede ser narcotráfico, asesinatos, lo que sea que diga el Estado venezolano, no lo pueden demostrar en juicios. Y por eso es que la gente no es enjuiciada, porque nunca llevan pruebas, nunca sustancian nada. Entonces hay que presionar, y para eso existe la diplomacia y la política. Dice Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, que todo esto, lo de reconvertir el helicoide y lo de la ley de amnistía, servirá para reparar las heridas y reencauzar la justicia y la convivencia. Y agrega que, o pide que no haya venganza, ni revancha, ni odio, que haya una coexistencia con respeto. ¿Qué dice alguien como tú frente a todas estas palabras? Sí, que todo eso es coherente si se le incorpora el componente de justicia. La propia Delcy Rodríguez lo vivió en carne propia. Su padre fue asesinado en tortura en Venezuela hace 50 años. Ese fue un error terrible. Yo no sé si en México conocen la historia, pero el padre de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, era un secuestrador de la guerrilla socialista que mantuvieron durante muchos años secuestrados a un empresario estadounidense. El dinero del rescate se lo robaron, sus propios compañeros se delataron y a él lo toman preso.
en la tortura lamentablemente es asesinado, pero esos policías fueron investigados, juzgados y sancionados. Y el Estado venezolano le reparó a la familia Rodríguez toda la vida. De hecho, por eso es que los dos hermanos estudian en universidades y tienen becas extranjeras y salen a estudiar. Que se hayan convertido en esto es lo que nos tiene a todos horrorizados. Entonces, ella misma que habla de reconciliación y diálogo tiene que saber que la amnistía tiene que incorporar el derecho que tienen las víctimas a pedir que haya justicia, que se investigue quiénes fueron los torturadores, quiénes fueron los que desaparecieron gente, quiénes fueron los jueces y fiscales que permitieron esto, y de esa manera el país, por supuesto, que se va a poder reconciliar, que va a poder tener paz, porque estamos hablando de una amnistía en el siglo XXI. Nos están hablando mucho del proceso de transición de España, de Chile, de otros países, y en todos esos países se cometieron errores que estamos a tiempo de no repetir, como por ejemplo imponer silencio, garantizar la impunidad a los represores. Así que los defensores venezolanos, la prensa, los familiares, las víctimas tienen mucho que decir de aquí en adelante, mientras Delcy obedece lo que Estados Unidos le va ordenando hacer. Pues así está el panorama. Luis Carlos Díaz, te aprecio muchísimo que podamos hablar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos de cerca todo este proceso que está echado a andar y iremos viendo paso a paso lo que viene.